Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Los saludamos con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo en esta maravillosa noche. Pastora, Dios la continúe bendiciendo. Amén, pastor, bendiciones, bendiciones, iglesia. Qué bendiciones poder llegar en esta noche en el lugar donde usted se encuentra para recibir esta palabra maravillosa después de adorar, alabar al Señor, también ser instruidos por la palabra. Qué maravillosa bendición es ser los hijos de Dios, y esos hijos de Dios son los que le buscan a Dios. Por eso Jesús nos llama a cada uno de nosotros para hacer lo que oímos de la palabra de Dios. Somos hacedores de la palabra, y cuando somos hacedores de la palabra, cosas maravillosas pasan en nuestra vida. Debemos creerle al Señor, debemos ser los instrumentos maravillosos que Dios ha puesto para exaltar y glorificar su santo y poderoso nombre aquí en la tierra. Por eso vamos en esta maravillosa noche a orar, a colocar nuestras vidas delante de la presencia del Señor, porque ese es lo que Dios nos ha regalado de bendición para entrar en su presencia, la oración. La oración es la herramienta que Dios nos ha regalado para poder manifestar el poder de Dios en cada uno de nosotros, para que se haga manifiesto el poder de Dios. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias porque nos permite en esta noche honrar y glorificar tu santo y poderoso nombre y dirigirnos a tu iglesia. Una iglesia que somos cada uno de nosotros, Señor, los que creemos en Jesús de Nazaret, los que sabemos que tenemos un Dios y Padre, creador de todas las cosas, que en el nombre de Jesús de Nazaret podemos entrar delante de tu presencia, para que la maravillosa presencia y el poder glorioso de tu Santo Espíritu nos vivifique a cada uno de nosotros. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos llene de su gracia, de su poder, que nos enseñe todas las cosas que Dios nos ha concedido. Enséñanos a hacer que la palabra sea viva, eficaz, que sea más cortante que toda espada de doble filo, que penetre hasta nuestras almas, que penetre en nuestros huesos, nuestros tuétanos, y haga, Señor del cielo, discernir lo que la palabra quiera de ese fruto en nuestra vida. Te damos muchas gracias en esta noche porque sabemos que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario nos perdona a cada uno de nosotros todos los pecados, y al perdonarnos todos nuestros pecados nos hace, Señor Jesús, esos hijos e hijas que somos la iglesia de Jesús. Y siendo hijos de Dios, te damos gracias por la maravillosa presencia de su Santo Espíritu, que hace que cada uno de nosotros tengamos fuerzas para vencer cada obstáculo. Por eso hoy estamos reunidos para declarar sanidad sobre nuestros cuerpos, libertad sobre nuestras vidas, libertad sobre nuestras familias, sanidad sobre ese ser querido que está pasando alguna dificultad física, y pidiéndote, Dios, que tu amparo, tu fortalezca y ese pronto auxilio venga a favor de cada uno de nosotros en esta maravillosa noche. Una noche en la cual queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos exaltarte y queremos también ser edificados, Señor, porque dice: aquel que oye y hace la palabra lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y queremos ser esos instrumentos tuyos, Señor, como iglesia, ser instrumentos, Señor, del cielo, que estemos edificados sobre la roca. Por eso pueden escuchar muchas cosas, pueden venir muchas cosas, y estamos sustentados en tu palabra para que tú nos levantes, mi Dios. Y queremos pedirte, Dios, también que nos ayude, Señor del cielo, a participar de este momento glorioso de la palabra de Dios, esta palabra que viene a favor de cada uno de nosotros, que hace que nuestras vidas sean esos instrumentos para la gloria y honra tuya, Señor. Por eso queremos colocar delante de tu presencia, para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo traiga esa bendición gloriosa sobre cada uno de nosotros a través de la palabra, porque la palabra sabe que cada uno de nosotros que nos hace acrecentar la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y la leemos para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te invito en esta noche que me acompañe a leer la palabra del Señor a partir en el capítulo 15 del Evangelio según Juan, a partir del verso 1, y vamos a leer esa palabra maravillosa que dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto le quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sabéis, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén y amén. Amén, iglesia, qué maravillosa palabra que el Señor nos regala en esta noche, una palabra, pastor, muy conocida para nosotros como hoy hijos de Dios, como creyentes, como los que estamos en la obra, en la iglesia. Es una palabra que casi siempre nosotros conocemos y estamos escuchando acerca de la vid verdadera, y si nosotros muchas veces escuchamos gente que recita esta palabra, la declara fácilmente, ¿cierto? Es una palabra donde nos enseña acerca de la vid verdadera, nos dice ahí que la palabra nos enseña que el Señor estaba hablando con sus discípulos, enseñando, y empezó a hablar acerca de la vid verdadera. Pero cuando nosotros hablamos acerca de la vid verdadera, vamos un momento al Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento la vid verdadera era el pueblo de Israel. Así que todo el que permanecía y pertenecía al pueblo de Israel se consideraba en la vid. Entonces ahí nos hablan que esa era la vid en el Antiguo Testamento. Pero también cuando vamos de pronto al libro de Isaías y leemos el capítulo 5, por ejemplo, el Señor nos habla de la vid y dice que escogió una vid y la plantó y la regó y la cuidó y la cercó, y él tenía tantas, pero tantas esperanzas en esa vid para que le diera unos frutos bien hermosos, y dice que lo cuidó cada día, le regó, lo plantó, estuvo pendiente de su cultivo, es decir, de su pueblo, y que él esperaba que diera frutos, pero lo más tremendo es que él esperaba que diera uvas, pero dio uvas silvestres, o sea, uvas que no tienen jugo, que no sirven para lo que uno realmente quiera, necesita, como una uva seca, porque eso es una uva silvestre, como una uva seca casi. Y allí es donde nos muestran que el Señor se estaba refiriendo realmente al pueblo de Israel. Porque si nosotros hacemos un recorderis atrás, el pueblo de Israel fue escogido por el Señor, pastor. Fue escogido, luego estuvo esclavo en Egipto y lo liberó el Señor, lo trajo, lo pasó por el desierto, lo cuidó por el desierto, lo llevó y luego lo introdujo a algo que nosotros conocemos como la tierra prometida, y lo plantó allí, lo plantó, pastor, plantó al pueblo de Israel, las tribus, lo cuidaba, le daba todo lo que necesitaba, pero realmente el pueblo de Israel no dio el fruto que esperaba el Señor, es decir, fue un pueblo que fue rebelde, que no le obedeció, que hizo lo que bien le pareció y no dio el fruto que realmente el Señor esperaba. Eso es lo que vemos realmente en el Antiguo Testamento cuando se nos habla acerca de la vid. Pero luego dice que en ese momento el Señor estaba ahí compartiendo con sus discípulos y entonces le dice, pero yo soy la vid verdadera, y empieza a hablar, porque entonces dice, ustedes creían, y es que para ellos era como normal, era familiar lo de la vid, porque ellos pertenecían al pueblo de Israel y creían, estamos dentro de la vid. Entonces es ahí cuando Jesús viene y le dice que Él es la vid, yo soy la vid verdadera, o sea, la verdadera fuente por donde un ser humano puede tener vida. La verdadera fuente donde realmente podemos crecer espiritualmente. Él vino a decir, yo soy el que puedo darles vida, yo soy ese tronco donde ustedes pueden venir y tener una vida espiritual, donde ustedes pueden crecer, donde ustedes pueden tener lo que quieran, porque es que nosotros leemos y es un capítulo espectacular, y entonces Él le dice, yo soy la vida, está diciendo, ustedes no pueden crecer en nadie más, ustedes no pueden tener una esperanza en nadie más, si ustedes quieren tener productos, quieren ser productivos, quieren tener una vida espiritual, la tendrán en mí. Yo soy ese árbol de vida. Y es que si nosotros vemos en Juan, la palabra del Señor dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, y dijo, yo soy el pan de vida eterna, y ahora nos dice, yo soy la vid, de empezar a decirle, yo soy, es en mí en que deben fijarse, es en mí en que deben poner sus ojos para obtener lo que ustedes realmente quieren tener. Y comienza este tema diciendo, y nos está hablando realmente el Padre, porque siempre Jesús vino a mostrarnos a nuestro Padre Celestial.
Y comienza precisamente este título diciendo que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y dice que nuestro Padre nos limpiará para que llevemos más fruto, porque al que no se limpia, al que no tiene un fruto, dice que simplemente lo corta. Pero algo dice que hay un labrador y ese labrador grande para nosotros es nuestro Padre Amén. celestial. ¿Usted ha visto un labrador de una tierra? Un labrador no es alguien que abandone las cosas, sino es alguien que viene y cuida la tierra, la protege, lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Y Él realmente nos está diciendo que Él es nuestro Dios, que Él es el labrador de nuestras vidas y que nos ha dado una fuente donde nosotros podemos estar pegados, y esa fuente es Jesús, donde nosotros llegamos a ser productivos. Y realmente cuando nosotros vemos este pasaje nos llama a nosotros a que demos frutos, porque nos está enfatizando es en el fruto que nosotros debemos tener. Dice que nosotros somos los pámpanos, es decir, que Jesús es ese árbol fuerte de vida, ese tronco fuerte que está ahí, que nosotros estamos pegados y que somos esas ramas pues, dispuestos para dar fruto. Pero por eso dice que somos llamados, somos un pueblo llamados a dar fruto. Diga fruto. Y esos frutos que nosotros debemos hacer, debemos darlos para nuestro Dios, como hijos suyos, como hijos de Dios debemos producir un buen fruto. Pero también nos aclara la palabra del Señor que esos frutos se dan es a través de la palabra del Señor, porque dice que ya estamos limpios por la palabra, o sea, es la palabra la que realmente nos limpia y es la palabra la que hace que nosotros demos frutos. Así que el Señor centra este tema en que nosotros debemos ser gente y una generación fructífera. Y a veces no nos detenemos en eso porque es que las iglesias o los lugares se están llenando de gente que le gusta venir a escuchar la palabra, pero no da un fruto. Y lo que Dios realmente está esperando de nosotros es ese fruto. ¿Verdad, pastor? Amén. Ese fruto maravilloso que Dios trajo a cada uno de nosotros a través de Jesús de Nazaret. Y está hablando este pasaje específicamente a la iglesia ya convertida, la iglesia que ya cree en Jesús, la iglesia que ya tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, a cada uno de nosotros. No está hablando normalmente de personas que cómo van a llegar al Evangelio, no, personas que ya están en el Evangelio, y por eso habla lo que la pastora nos explicaba de Isaías capítulo 5, de un pueblo donde Dios era el dueño de la vid, era el dueño, allá habla el dueño de la vid, que lo cuidaba, que lo decía, como lo dijo la pastora, pero qué dueño que siembra algo no espera una buena cosecha. Todo dueño que siembra espera una buena cosecha. Y cuando espera una buena cosecha, qué tremendo es que lo que usted siembre o lo que la persona siembre, y cuando va a coger el fruto y lo va a comer y no está agradable, pues se decepciona la persona porque está agrio, porque no es rico, porque no está bueno. Se decepciona la persona y lo bota normalmente. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Ellos despreciaron las cosas que Dios sembró en ellos. Sembró un pueblo abundante, un pueblo de bendición, un pueblo, si obedecía la palabra del Señor, era un pueblo próspero. Por eso Jesús nos trae el relato: yo soy la vid verdadera, es decir, ya viene a cambiar que ellos se creían la vid, se creían que eran la bendición gloriosa como Dios lo profetizó y lo hablaba y lo ejercía en esa bendición gloriosa, pero nos abre y nos entra y nos introduce a nosotros como iglesia, los que creemos en Jesús, que somos los pámpanos, que debemos estar pegados a la vid para que nosotros seamos cuidados por el labrador. Ya no es el dueño simplemente, sino el labrador, el que viene y cuida. El labrador es el que poda para que dé mejor fruto. El labrador es el que tiene cuidado de la tierra, el que tiene cuidado de la mata, que no le esté pasando nada, que está inspeccionando constantemente. Es decir, Jesús cuida de Dios, Dios cuida de Jesús en este pasaje, y Jesús cuida cuando nosotros estamos pegados al pámpano. Esa es la bendición gloriosa, iglesia. Cada uno de nosotros pertenecemos a la iglesia universal en Cristo Jesús, Señor nuestro, y esa iglesia universal está pegada en Cristo. Cuando está pegada en Cristo, nuestro Padre, así como cuida de Cristo, cuida de nosotros, y ese cuidado de cada uno de nosotros entonces nos hace una iglesia que podemos llevar esos frutos maravillosos que Dios trae para nosotros, que trae esta palabra en esta maravillosa noche, para que nosotros
nosotros no seamos como Israel, solo oidores de la palabra y que la palabra se olvide, que no se repite. Por eso Dios dice, esa palabra tiene que repetirla a los hijos, esa palabra tiene que repetirla a las personas, yendo por el campo, yendo por las calles, yendo por cualquier lugar, tiene que repetir la palabra. Por eso el salmista decía que es bueno meditar en ella de día y de noche, y así seremos ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Por eso vamos a saber, la iglesia, que esa hoja no cae, la hoja, porque la que cae, nos decía la pastora, va al fuego, la hoja que no sirve va para el fuego, el que no lleva fruto, esos lugares que no sirven lo cortan y lo echan al fuego. Y aquí la palabra nos dice entonces que somos cuidados por Dios porque estamos en Cristo, y es en la iglesia, la vid verdadera. Jesús es la verdadera bendición para cada uno de nosotros, que tiene Dios para la humanidad, que tiene Dios para cada hombre, que tiene Dios para cada mujer. Y es cuando nos acercamos, cuando creemos a Jesús, entonces inmediatamente estamos pegados a Él y podemos llevar frutos maravillosos en nuestra vida. Claro que sí, porque estábamos hablando que el objetivo de nosotros es que demos fruto, pero no podemos dar fruto por otra parte que no sea la palabra del Señor, porque la palabra es el pan de vida eterna. Jesús dijo que yo soy el pan de vida eterna, o sea, el verbo hecho carne. La palabra es la que produce algo en nosotros, así que somos cambiados, somos limpiados para poder dar fruto, es por medio de la palabra del Señor. La pregunta es, ¿dónde ha caído la palabra del Señor en nosotros? Nos muestra la palabra que existe, la parábola de la semilla es la palabra, y dice que el sembrador salió a sembrar la semilla, y una cayó a la orilla del camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre los espinos y otra cayó en buena tierra. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿dónde ha caído la palabra que hemos recibido? Porque ciertamente cada vez que venimos a la iglesia recibimos palabra, y no solo eso, cuando leemos la Biblia recibimos palabra del Señor, pero es la palabra de Dios la que nos limpia, es la que nos purifica, la que nos santifica, es la palabra de Dios la que hace que nosotros seamos diferentes, porque esa palabra tiene que producir. Iglesias, que cada vez que nosotros escuchamos palabra de Dios, la palabra tiene que producir un cambio en nosotros, pastor, tiene que producir algo en nuestra vida, porque hay gente que escucha y escucha palabra y nunca se le ve un cambio. Hay gente que viene a la iglesia por años y escucha y todo lo que recibe y nunca se le ve un cambio. Hay gente que lee la palabra y se la sabe de memoria, pero usted no le ve un cambio realmente a esas personas. Un ejemplo como Judas. Judas fue una persona que siempre estuvo al lado de Jesús, por tanto escuchó la enseñanza de Jesús, escuchó las palabras de Jesús, pero nosotros realmente cuando vemos a Judas, Judas no tuvo un cambio en su vida, o sea, la palabra no le impactó. ¿Por qué? Porque él nunca dispuso su corazón, porque él nunca estaba dispuesto a que Dios viniera y hiciera la obra en su corazón. Por tanto, cada vez que nosotros escuchamos palabra de Dios, tenemos que disponer el corazón, diga disponer, porque cuando nosotros disponemos quiere decir que abrimos nuestro corazón y estamos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo nos muestre por medio de la palabra en lo que nosotros nos estamos equivocando. Es por eso que muchas veces no damos y no cae esa palabra en buena tierra. Por eso es que nosotros debemos tener esa palabra morando en nosotros, porque otro de los requisitos que nos muestran aquí, pastor, para poder dar nosotros fruto es la permanencia, diga permanencia. Y no puede haber una permanencia fuera de la palabra del Señor, es decir, que nosotros tenemos que venir y estar constantemente en la palabra, viviendo la palabra del Señor. No es que estemos por un tiempo solamente, o que cuando las cosas vayan bien estemos viniendo a la iglesia y nos sentamos súper chévere, sino que a pesar de que las circunstancias cambien, de que nos sintamos tal vez mal, de que estemos pasando momentos difíciles, debemos estar firmes en la palabra del Señor. Iglesia, debemos continuar. Sí, sé que a veces hay adversidades en nuestra vida, pero tenemos que estar firmes, y la única que nos da a nosotros firmeza es la palabra. Por eso nos mostraba y hablábamos acerca de la semilla. Cuando él salió al sembrar, la semilla tiene que caer. Tú tienes que permitir que la semilla caiga en buena tierra, es decir, que ni los vientos, ni las dificultades, ni los problemas te saquen de la presencia del Señor, pastor, porque nosotros tenemos que estar en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida.
¿Para qué? Para poder dar fruto. Porque como nos estaban diciendo ahí, pastor, y esto es impactante, dice que para que nosotros demos frutos, dice que el Padre nos limpiará. O sea que hablamos de una poda. Uy, eso se oye súper chévere. Y nosotros los que hemos recibido, es que hemos aprendido acerca de plantas, no sé mucho de la siembra y las plantas, pero sí hemos sabido que algo muy importante para que una planta dé fruto es que la tienen que podar. Generalmente la poda se hace que cuando ya la planta está grandecita y la vemos como debilucha, entonces se corta la punta de la planta para que la planta se engruese y empiece a coger hacia los lados la fuerza, empieza a ser frondosa y luego sigue creciendo y entonces se le empiezan a quitar las partecitas feas y secas para que se le empiezan a podar. ¿Para qué? Para que esa parte no se robe, digamos, como los nutrientes de la tierra y entonces deje que realmente produzca y se engruese. Así que la poda es muy importante para una planta, para que dé productividad. En nosotros la poda también sucede y la hace nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo somos podados? Cuando pasamos circunstancias difíciles, iglesia. Cuando pasamos momentos fuertes, cuando quizás pasa la persona por una enfermedad, por una circunstancia, por un dolor, es que Dios permite muchas cosas, porque esas mismas cosas son las que hacen que nosotros seamos podados, que nosotros se nos limpien las asperezas, se nos quiten esas cosas que realmente no deben estar ahí. Son esa poda que nosotros necesitamos y es que todos necesitamos ser podados, ¿verdad? Aleluya. Qué tremendo es saber que tenemos un Dios lleno de amor, pero también Él hace que cada uno de nosotros, en la poda es quitar las cosas que no sirven de nosotros, quitar las cosas que no dan fruto, en el cual Dios ha puesto la palabra, Dios ha puesto la bendición. Que caer la palabra en buena tierra es que nosotros empecemos, que la palabra empiece a funcionar en cada uno de nosotros. Si la palabra dice esto está mal en la vida de una persona, eso es empezar la persona a sacar esas cosas malas de la vida de la persona. Es la poda que Dios quiere hacer. La palabra es la que usa Dios para hacer la poda de nuestra vida, para que venga de acuerdo a la bendición de obediencia en nuestra vida. El que no obedece, pues tiene las consecuencias de la paga. Esa paga viene con la adversidad, el problema, continúan en la misma adversidad, continúan en el mismo problema. La pastora dice, hay personas que vienen y empiezan a congregarse y las personas no tienen un cambio en la vida. Es por eso, porque no han permitido que la palabra empiece a podar, empiece a arrancar las hojas que no sirven, las palabras que no sirven, los hechos, la circunstancia, todo aquello que no sirve en la vida de una persona. Eso es permitir que Dios pode a través de la palabra, es permitir que la palabra obre. Cuando llega una palabra que duele, que una palabra que confronta, es decirle, Señor, ayúdame. Estoy débil en esto, necesito su ayuda, necesito que quites esto de mi vida, yo estoy mal. Pero hay personas que reciben la palabra y se conforman con oírla simplemente, pero no actúan para que la palabra funcione y haga que caiga en buena tierra. Por eso es caer en buena tierra, es permitir que la palabra obre en cada uno de nosotros y que el labrador pode lo que no sirve de nuestra vida. Y Él tiene el poder para sacar las cosas que usted dice, pero es que es muy difícil para mí dejar esto. Cuando usted se lo entrega en manos del Señor, cuando usted reconoce el pecado, reconoce la adversidad, reconoce lo que está mal y lo entrega al Señor para que el Señor le ayude, Dios nos ayuda. Dios tiene misericordia de nosotros, porque Él, al que se humilla, lo exalta. Es humillarlo delante de su presencia y entregar ese punto importante que la pastora nos está hablando a través del Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos ser reargüidos y poder ser limpiados por la palabra en esta maravillosa noche. Claro que sí, iglesia, y es que nosotros debemos precisamente revisarnos. ¿Cuál es el fruto que estamos dando, pastor? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Porque quizás el fruto que nosotros tenemos es el fruto de la carne. Porque quizás, no, yo doy fruto, pero ¿qué das fruto? O sea, ¿cuáles son los frutos que hay en ti? Así que vamos a hacer un experimento aquí y quiero que pongas mucha atención a lo que vamos a decir.
Muchas veces nosotros estamos llenos, tan llenos de nosotros, iglesia, tan llenos estamos que el Señor no nos puede llenar. Y estas son las cosas que muchas veces nosotros tenemos y que tenemos que estar sacando, iglesia, que tenemos que permitir que el Espíritu Santo venga, que la unción del Espíritu Santo venga a nuestra vida para que empiece a cambiarnos, a limpiarnos, a sacarnos. Mira, cuando nosotros permitimos, porque es solamente por la palabra y por el Espíritu Santo que nosotros vamos a ser cambiados, transformados, limpiados. Mire, la única forma, esta es la palabra de Dios, dice que es como el agua para nosotros que nos limpia, nos purifica, nos santifica y nos limpia y quedamos totalmente limpios cuando viene la palabra del Señor, cuando viene la presencia del Espíritu Santo a nuestras vidas. Iglesia, tenemos que permitir que las cosas viejas salgan. Tenemos que permitir que el hombre viejo salga de nosotros. Esta es tu vida, tu copa. Y tienes que permitir que esa copa sea limpia por el Espíritu Santo. Que salga de ti el viejo hombre, lo que la Biblia llama el viejo hombre. Tenemos que morir al viejo hombre, tenemos que morir a las viejas costumbres, dice la palabra. Pero esto se hace solamente por el poder del Espíritu Santo. Que tú permitas que todo lo que ha habido, odios, resentimientos, mentiras, envidias, todas esas cosas feas que hayan en tu corazón salgan. Esto sucio, esto negro que está aquí debe salir de tu vida, iglesia, debe salir de tu corazón. ¿Cuántas veces sigues mintiendo? Sabes que es mentira, que es pecado la mentira y sigues mintiendo. Sabes que no debes tener resentimiento en tu corazón y sigues teniendo resentimientos en tu corazón, pero hay que sacarlos porque esto, mira, esto negro que está aquí te está contaminando y tú no debes estar así con esto negro en tu copa, sino así blanco, con la unción del Espíritu Santo. Y es la unción del Espíritu Santo la que realmente nos va a ayudar y vamos a ser cambiados y transformados por medio de esa palabra, por medio de la palabra del Señor. Cuando el Señor viene, cuando permitimos la obra del Espíritu Santo, quizás estás lleno, decíamos, pastor, del odio, del resentimiento, de las palabras, de la amargura, de las quejas, del chisme, de la murmuración, de aquellas cosas que no puedes olvidar. Quizás tu vida está llena de todas esas cosas que están poniendo tu vida sucia. Pero la Biblia nos invita y en la invitación de hoy Dios para nosotros es que seamos cambiados y que el fruto que demos nosotros sea un fruto bueno. La palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿cuál es el fruto que tú estás dando? Porque debemos dar frutos en nuestra vida y permitir que el Espíritu de Dios haga esa obra poderosa en nosotros, porque solamente es el Espíritu de Dios cuando viene, es unción poderosa la que puede cambiarnos. Es por eso que la palabra del Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es porque, ¿por dónde hacemos la voluntad? Por la palabra del Señor. Pastor, cuando obedecemos al Señor, cuando decimos, cuando escuchamos la palabra, decía el pastor, no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores. Cuando yo permito, cuando Dios me enseña que yo realmente estoy equivocado en este punto, entonces es cuando digo, estoy viviendo en el viejo hombre y tal vez el fruto que yo estoy dando es el fruto de la vida antigua, de la vida anterior, pero el fruto que tengo que tener es el fruto de Dios, el fruto que me da el Espíritu Santo dentro de mí, iglesia. Así que tiene que haber un cambio, tiene que haber, por eso decíamos que cuando la palabra llega a nosotros, pastor, cuando la escuchamos tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber algo nuevo en nuestra vida. ¿Cuál es el fruto que tú estás dando, iglesia? ¿Qué es lo que estás teniendo en tu corazón? ¿Vives todavía en el viejo hombre, en las viejas costumbres, en la vieja unción, en la vida anterior, o estás viviendo bajo la unción poderosa del Espíritu Santo? Y quizás tú allí en tu casa dices, no, yo vivo bajo la unción del Espíritu Santo. Claro, porque es fácil decirlo, porque decirlo es fácil, a vivirlo es otra cosa, porque lo que Dios está esperando en nosotros es un verdadero fruto, fruto que nosotros confesemos y declaremos con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestra manera de vivir, que somos hijos de Dios, porque realmente ese es el fruto que Dios está esperando de nosotros, un cambio en nuestra vida, una transformación de nuestra vida, pero tú solo no puedes hacerlo. Por eso leíamos y dice la palabra, dice el Señor, porque separados de mí nada pueden hacer. Nosotros no podemos cambiar, iglesia, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda del Señor Jesucristo. No podemos tener un cambio, no podemos tener una transformación.
Lo necesitamos. Es tiempo de reconocer entre nosotros, yo estoy mal en este punto, yo debo cambiar. Es que la ira se enseñorea de mí, es que la rabia todavía, es que el resentimiento me está llenando. Yo tengo que cambiar, yo tengo que hacer que mi vida sea diferente. Y para eso tengo que ir a la presencia de Dios y arrodillarme y confesar mi pecado delante del Señor y decirle, ayúdame Señor, límpiame Señor, yo necesito ser podado. Sé que es difícil la poda, pero necesito ser podado para tener un verdadero arrepentimiento, un cambio, una vida diferente y que mi vida sea agradable según tu palabra y según tu presencia. Amén, pastor, así es. Necesitamos esa unción poderosa del Señor que haga el cambio en nuestra vida. Ese fruto es importantísimo que habla la vid verdadera que nosotros debemos llevar, y ese fruto muchas personas lo confunden con predicar a los demás. Gloria a Dios por la predicación a los demás, que es importantísimo, pero el fruto es personal, es mi fruto, cómo yo tengo que hacer mi fruto. De hecho, el apóstol Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas dice que no hay ley, es decir, ese es el fruto que Dios quiere. La pastora nos decía hace un momentico que el Espíritu Santo de Dios le revelaba en su corazón lo importante que es para nosotros cambiar en nuestra vida, pero cuando nosotros le entregamos esa área para hacer ese cambio que nos hace la parte didáctica que nos hizo hoy, es importantísimo que el fruto que Dios quiere que nosotros llevemos es ese viejo hombre que salga. ¿Y qué es lo que el fruto nuevo que viene? Todo lo del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, todos aquellos frutos maravillosos que Dios coloca en nuestros corazones. Eso es lo que tenemos que permitir que Dios haga. Ese fruto hace que haya un cambio en nuestra vida, y de esta manera podemos compartir correctamente a los demás, porque muchas personas se preocupan en compartir a los demás y no tener ese cambio personal, que es lo más importante, el cambio personal primero nosotros, que es el fruto que Dios se limpia, está pendiente, y por eso tenemos que estar pegados a Jesús para tener ese cambio, y que los frutos del Espíritu Santo de Dios se manifiesten en nuestra vida para que nosotros podamos vivir una vida abundante de lo que Jesús nos promete aquí en la tierra. Así es, pastor. Es que el Señor enfatiza es en el cambio, en el carácter, diga carácter, en el carácter nuestro, porque ¿qué es el carácter? La manera como yo vivo, la manera como actúo, la manera como pienso, la manera como hago las cosas, eso se llama carácter, iglesia. Y lo que busca en nosotros el Señor es que seamos formados de acuerdo a su carácter, y que el fruto que demos nosotros sea el que le agrada a Dios y sea por medio de la palabra. Así que, ¿cuáles son los frutos que busca realmente en nosotros? Decíamos, ese fruto personal que está buscando en nosotros, como dice en Gálatas 5:22, dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, longanimidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, Él busca que el fruto del Espíritu Santo brote en nosotros, el amor, la presencia de Él. Y dice también, nos muestra cuál es otro fruto que espera el Señor de nosotros. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que el Señor busca arrepentimiento dentro de nosotros. Ese es el fruto de los frutos que nos está diciendo el Señor en este día. Romanos 6:22 también nos muestra y dice la palabra, porque son los frutos que busca el Señor. Dice la palabra, mas ahora que habéis sido limpiados y librados del pecado, hechos siervos, tened por vuestro sumo fruto la santificación. Esa es otra que busca el Señor, la santificación. Y dice la palabra también en Efesios 5:9, dice la palabra, porque el fruto del Espíritu en todo es bondad, justicia y verdad, lo que buscan nosotros. Y dice también, Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y por último dice la palabra en Hebreos, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es lo que busca el Señor, el verdadero fruto, el verdadero cambio en nosotros, que demos el fruto del Espíritu Santo, amor, que aprendamos a amar.
pastor, que aprendamos a estar gozosos, es decir, alegres a pesar de las adversidades. El fruto, el amor, la paz, la fe, la mansedumbre, todo el fruto del Espíritu Santo que brote en nosotros, iglesia, cada día de nuestra vida con nuestra familia. ¿Cómo es el comportamiento con nuestra familia? ¿Cómo vivimos con nuestra familia? ¿Cómo contestamos? ¿Cómo nos portamos con las demás personas? Ahí mostramos el fruto del Espíritu Santo. Dice que otro fruto que busca nosotros es la santificación, es decir, buscar ser santos, agradarle a Dios en todo. Y dice que otra es tener arrepentimiento, buscar la bondad, la justicia, la benignidad, todo lo que Dios espera de nosotros. Ese es el verdadero fruto, es un fruto personal, diga personal, porque es tan fácil cuando hablamos de fruto mirar a otro para juzgarlo y decir, este sí no tiene un cambio, pero debo mirarme es a mí misma como persona, decir, he cambiado como Dios quiere, vivo de la manera que a Dios le agrada. Eso es, el primero es el cambio personal. Y Dios, cuando tenemos ese cambio personal, dice que Él nos va limpiando para que llevemos más fruto. Y ese más fruto es llevar la palabra para ganar almas, sí, pero primero está en nosotros la limpieza, el cambio, la transformación de nuestra vida. Y es que yo entiendo, pastor, que el Señor quiere derramar un vino nuevo sobre nosotros, un vino nuevo sobre la iglesia, porque de la vid es donde se saca el vino, y Él fue machacado, lacerado, por todo para producir ese vino nuevo, para dárnoslo a nosotros. Pero también dice la palabra que el vino nuevo no se puede echar en odres viejos, porque el vino nuevo dice que si lo echan en odres viejos, entonces el vino, como tiene tanta fuerza, rompe esos odres viejos y lo que hace es desperdiciarse ese vino. Dios quiere odres nuevos para depositar vino nuevo, es decir, Él quiere renovar la unción, Él quiere renovar tu vida en esta hora, pero depende de ti. Él quiere colocar un vino nuevo, que salga el cansancio espiritual, la pereza espiritual, el conformismo, el estancamiento que ha habido en ti, que salga de ti. Pero ¿estás dispuesto a recibir ese vino nuevo que trae el Señor? Ese vino nuevo que viene a darnos el Señor. Pues para recibir el vino nuevo tenemos que ser odres nuevos, dice la palabra del Señor, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Iglesia, tenemos que permitir que la palabra haga de cada uno de nosotros esos odres nuevos, esas personas nuevas, para recibir las cosas nuevas de Dios, porque no podemos seguir con las mismas cosas, con el mismo comportamiento, tener las cosas de Dios. Por eso las cosas de Dios vienen, restauran, hacen que lo que llama la escritura la nueva criatura. Esa nueva criatura entonces deja todas las cosas viejas e inicia a hacer de cada uno de nosotros unas nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, habla del nuevo nacimiento. Pero ¿quieres un vino nuevo, iglesia? ¿Quieres una renovación en tu vida, una renovación espiritual? Un nuevo mover del Espíritu Santo en ti. Y eso no viene, no es que la iglesia, no, eso es en ti, porque esto es personal, pastor. Es personal si tú quieres recibir ese vino nuevo. Pero yo te recuerdo, ¿qué clase de vasija eres tú? ¿Una sucia? ¿Donde vive el viejo hombre, las viejas costumbres y las cosas viejas y antiguas? Ahí no puede ser derramado el vino nuevo. Pero el vino nuevo, dice la Biblia, de echarse en vasijas nuevas. Tienes que ser esa nueva criatura. Tienes que limpiar tu vida. ¿De qué? Tú sabes de qué es. Porque tú sabes lo que cada uno de nosotros vivimos. Y tú sabes lo que tienes que cambiar en tu vida. Y que quizás no has querido cambiarlo. Porque yo te decía, es fácil, dice la palabra, mirar la paja en el ojo del otro. Pero difícil mirar la viga que tenemos en nuestro ojo. Y yo no sé qué es lo que tú tienes que cambiar. Pero sí hay algo importante. Es que si quieres ese vino nuevo, si quieres esa unción nueva, si quieres una restauración, una renovación en el espíritu, en tu vida, tienes que tener un cambio en ti. Tienes que mirar qué frutos estás dando. ¿Estás dando los frutos del Espíritu Santo? ¿Se están produciendo en ti? ¿Estás produciendo frutos de santificación, frutos de buenas obras? ¿Estás produciendo esas cosas? Porque si no, no va a venir una unción nueva. Tiene que haber un cambio y una renovación en ti. Quiero que cierres tus ojos por un momento y que ahí, delante del Espíritu de Dios, tú le digas: Padre, sé que mi vida está llena de muchas cosas,
que no permites. Yo debo vaciarme, ayúdame, dile, ayúdame a vaciarme de todo esto que yo tengo que se llama viejo hombre, viejas costumbres, viejas palabras, Señor. Ayúdame a vaciarme de todas esas cosas porque yo quiero que tú me llenes, porque tú debes anhelarlo, iglesia. Tú debes desearlo con esa pasión dentro de ti, que el Señor venga, que el Señor te cambie, que el Señor te limpie, que el Señor te purifique. Porque si tú te sientes cómodo como estás, el Señor, ¿qué va a hacer? Él necesita que tú le pidas, Él necesita que tú le des el permiso porque Él es un Señor, Él respeta tus decisiones, iglesia. Y es tiempo que le digas, Señor, ayúdame a cambiar. Señor, tengo que sacar esto de mi corazón, pero que de verdad lo hagas en serio. Porque Él quiere renovarte, Él quiere darte una nueva unción, Él quiere llenarte la presencia del Espíritu Santo. Y yo no te puedo decir simplemente, ya Dios está derramando en tu corazón eso, porque si eres un odre viejo, una vasija vieja, no puedes recibir ese vino nuevo, esa unción nueva, a no ser que te vacíes de esas cosas viejas. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Señor, aquí estamos confesando nuestro pecado, mi Dios. Confesando que, Señor, hay muchas cosas que nos contaminan, que no nos hemos limpiado, Señor. Que a veces preguntamos, ¿por qué me llega aquello? ¿Por qué me pasa esto? Y no nos damos cuenta que tú nos estás podando. Pensamos que solamente es porque quieres incomodarnos, pero es que necesitamos cambiar, Señor. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a transformarnos, ayúdanos a vivir una vida diferente, Señor. Que nos cansemos del pecado, que aborrezcamos el pecado, como dice tu palabra, que aborrezcamos lo que tú aborreces, que es el pecado, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, es una hermosa palabra que debemos practicarla, permitir que el Espíritu Santo de Dios, que es el que hace la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Por eso permita que Él perfeccione nuestras vidas. Vamos a también en nuestra vida financiera a permitir que Dios obre en nosotros. Nosotros como iglesia tenemos compromisos y los compromisos aquí en la tierra se cumplen también para pagar las diferentes cosas que tenemos como compromisos, y es a través de la ofrenda, a través del diezmo, a través del pacto que usted hace con el Señor que nosotros cumplimos cada uno de estos compromisos, y Dios usa y bendice cada una de nuestras vidas. Por eso pactamos con el Señor y creemos a las promesas del Señor. Padre y maravilloso Dios, hoy colocamos esta ofrenda. La persona que en casa está diezmando en esta hora o en el lugar donde se encuentre, entra en ese cerco de protección y de bendición en el cual tú nos has dicho: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así mismo como prospera tu alma. Es la promesa que nos da a cada uno de nosotros y que nos dice a cada uno de nosotros que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. Recibimos esas promesas y te pedimos que sea extendiendo esa misericordia maravillosa también, que los negocios sean prósperos, que tenga la protección maravillosa, que el devorador no pueda entrar, no pueda tocar la familia, nuestra salud, los bienes que tú nos has dado como mayordomos aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a compartir esta maravillosa palabra que Dios nos ha traído en esta noche. Los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración, en Sopó, Cundinamarca, a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana, para tener esa bendición tan maravillosa a favor de nuestras vidas. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Bendiciones. Bendiciones, iglesia.